Hoy vamos a tener con nosotros a nuestro osteópata y pedagogo Marco Antonio Cordero y nos va a hablar de un tema muy interesante, porque sí que es verdad que todas las noches, muy buenas, vamos a saludarlo ya, muy buenas Marco. Buenas tardes, Rocío, ¿qué tal? Bueno, pues lo que yo decía, que sí que es verdad que todas las noches yo creo que el 90 o 100% de los humanos nos acostamos dándole vueltas a la cabeza de lo que nos ha pasado, lo que no nos ha pasado, lo que nos va a pasar y un sinfín de problemas que nos trae esta vida. Así que eso lo que nos hace es que realmente no descansemos bien, ¿no, Marco? Exacto, pues sí. ¿Quién de nosotros por la noche cuando se acuesta, lo único que desea es descansar esas 8 horitas seguidas? Sin Mínimo. embargo, nuestra cabecita, nuestro cerebro, ese no opina lo mismo y lo que quiere es hacernos repasar todas y cada una de las circunstancias, preocupaciones o historias que se montan. Sí. Si somos de aquellos que repasamos nuestras o las preocupaciones antes de dormir, pues eso conocemos el agotamiento que eso implica, ¿no? El agotamiento que implica y en el que deriva pues esa costumbre. Saltamos de elucubración en elucubración como aquella ardilla que va de rama en rama de manera muy rapidita, y examinamos constantemente pues cada acontecimiento, cada circunstancia, centrándonos y sin perder detalle de cada una de ellas, y lo ideal sería darle al off de nuestra mente bueno, y permitir que llegue el descanso y mantenernos en un estado de tranquilidad. Pero ¿qué pasa? Que ahí seguimos dándole vueltas a la cabeza y dándole vueltas a esos pensamientos, a esas preocupaciones, horas y horas. Ojalá todo fuese fácil y sencillo. Ojalá, Sí, Rocío. sí. Nos encantaría, a la gran mayoría de las personas que nos ven, llegar a la cama y nada más poner la cabeza en la almohadita, hacer así, cerrar los ojitos y hasta mañana, que salga el sol y empezar un día nuevo. Pero, ¿qué va? Nuestra agitación mental está ahí constantemente, nuestra mente parlanchina, es una fábrica de preocupaciones, una fábrica de mandarnos situaciones posibles, de posibles hipótesis. Y Sí. es a la hora de bajar esa persiana, de desconectarnos, pues es totalmente desobediente. ¿Qué pasa? Pues que hay días incluso que hacemos una compilación de todos nuestros momentos tristes, angustiantes, vergonzosos de algún momento de nuestra vida. Si ya le damos vuelta o le hemos dado la vuelta a todas esas preocupaciones más del día a día y las que tenemos más a la mano, cuando terminamos ahí, nuestra mente, ¿qué es lo que hace? Empieza a buscar recuerdos, empieza a buscar situaciones y empieza a buscar circunstancias en las que nos hemos sentido mal, en las que hemos estado súper agobiados, y ahí pasamos nuestro rato y poco a poco eso que hace, pues que nos vayamos cansando, que nos vayamos agotando, y eso implica pues que poco a poco vayan entrando a formar parte de nosotros pues otros factores y otras circunstancias que no nos permiten descansar, porque al final se convierte en una pescadilla que se muerde la cola. Por ahí Marco, ¿y vamos, sí. qué es lo que influye en nosotros? ¿Qué es lo que nos hace al ser humano que cuando nos acostemos, como tú bien dices, apaguemos esa luz e intentemos descansar, se nos vengan todas esas ideas, todas esas preocupaciones, que aunque hay veces que no queramos, las tenemos ahí, ¿eh? No podemos evitar pensar en ello? Pues bueno, cuando nos ponemos a repasar nuestras preocupaciones antes de dormir, nuestra mente es como ese gerente que hace inventario en su almacén, Sí. ¿vale? Pues eso es algo que es cuanto menos llamativo, ¿no? Nosotros podríamos elegir aquellos pensamientos más amables, aquellos más confortables, aquellos más felices, aquellos que nos generen pues ese estado, como siempre digo, de tranquilidad, de sosiego interior, aquella tranquilidad tan ansiada por algunos, ¿no? Sin embargo, nuestra mente, que es ultra selectiva, se va a ese material con el que trabaja, ¿vale? Y lo que hace es estar o generarnos un estado constante de ansiedad, que por término medio, pues hay muchísima cantidad de personas que tienen este o algún otro trastorno latente y que, bueno, y que constantemente evidencian pues esos estados de intranquilidad y esos estados de preocupación, y a la postre pues eso dificulta que haya un buen descanso nocturno. Entonces,
¿Cuáles pueden ser los factores? Pues, por ejemplo, mira, evaluar situaciones y desempeños para sobrevivir mejor. Nuestro cerebro, ahora en el siglo XXI, ¿vale? Es el resultado de miles de años de evolución. Esto ya lo he hablado en alguna que otra vez. Aquellas cosas que yo contaba de el tigre con dientes de sable que podíamos encontrárnoslo hace miles de años, eso ya no existe. Entonces, ¿qué pasa? Pues esto es una ventaja, pero, ¿vale? La evolución del cerebro es una ventaja, sin embargo, presenta algunos fallitos que vienen de fábrica, como algunos de los teléfonos, como los coches, que van evolucionando, pero hay algunas cositas. Oye, pues la marca tal siempre le falla el seguro de la puerta, yo qué sé, a otro le falla la rueda que se desgasta, historias, ¿no? Pues igual pasa con nuestra mente. Entonces, esos pequeños errores, pues hacen referencia al modo en que seguimos procesando los desafíos cotidianos, ya sean muy grandes o ya sean insignificantes. Entonces, ya no somos ni cazadores ni recolectores, ya no vivimos en entornos salvajes llenos de riesgos, pero nuestra mente hace que todo funcione o sigue funcionando y reacciona del mismo modo, procesando amenazas de manera constante, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando llega la noche, cuando llega el silencio, ese es el momento idóneo y preciso ¿para qué? Para evaluar esas situaciones, para evaluar esos desempeños y nuestra mente ¿qué hace? Activa o cree detectar alertas o riesgos. Entonces, todo esto es digno de análisis. Cuando repasamos nuestras preocupaciones antes de dormir, el cerebro no tarda en ver lucecitas rojas o banderitas rojas por los aspectos más mínimos o más insignificantes. Por ejemplo, si en el trabajo hemos dado una mala contestación o hemos tenido un gesto que luego cuando lo repensamos, pues nos damos cuenta de que a lo mejor no era muy adecuado o hemos sido poco asertivos, pues nuestra mente, ¿qué pasa? Ya empieza, cómo se entera el jefe, cómo me hagan un seguimiento, me van a echar del trabajo, me van a despedir, Si pensamos a lo mejor en ese último mensaje que le hemos mandado a un amigo, a una amiga y no nos ha respondido y estamos ahí a la espera, pues ya nuestra mente empieza a dar vueltas y a qué, y a generar posibilidades. Entonces, eso hace que se genere una inquietud y nos lleva a la ansiedad, a proyectar en un futuro pensamiento. Entonces, la ansiedad latente es otro de esos factores, ¿vale? Hay trabajos de investigación que destacan la relación entre los trastornos de ansiedad y las alteraciones del sueño. O sea, que son condiciones como el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de estrés postraumático están detrás de esa constante activación del pensamiento en nuestro fluctuar nocturno. Entonces, cuando repasamos nuestras preocupaciones antes de dormir, pues entramos en esos ciclos de pensamiento rumiantes que se llama. Sin embargo, pues esto hay que tener en cuenta que esto no ocurre solamente al final del día, sino que nuestras ideas obsesivas, nuestras autocríticas, nuestras constantes preocupaciones, pues todo eso está de manera latente todo el día, todo el tiempo. Sin embargo, cuando llegamos a la calma de la noche, que ya dejamos de incorporar o ya dejamos de recibir tanta cantidad de estímulos, pues entramos en esa parte de tranquilidad ficticia, y ese diálogo interno empieza a subir el volumen y tiene muchísima mayor presencia dentro de nosotros. Como yo digo, ese manicomio, los locos de dentro se empiezan a activar, montan una fiesta y al final, ¿qué ocurre? Pues que el director del manicomio se pierde por un rato y al final, hasta que no quedan todos agotados, no entramos en nuestro estado de sueño. Entonces, hay que tener en cuenta que un tipo de persona, ojo, un tipo de persona que se me viene a la cabeza, un tipo de personas que también sufren mucho de esta activación nocturna son las personalidades que son altamente perfeccionistas. Eso también derivan o están muy, muy instalados en esos laberintos nocturnos de sufrimiento a consecuencia de nuestra fluctuación de pensamientos rumiantes. Vaya definición que acabo de dar, madre mía. Marco, para terminar, cuéntame, danos unas recomendaciones para poder desconectar de todo eso y dormir en paz y tener un sueño placentero. Vale, bueno, vamos a dar algunos tips, que algunos se han repetido, pero bueno, siempre es bueno refrescarlo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer?
pues cuando esa losa de la preocupación cae justo sobre nosotros, cuando intentamos relajarnos en la almohada una noche, otra noche, otra noche, al final, si eso es una constante, pues nos mermamos tanto físicamente como mentalmente. Nuestra salud física y mental se ve afectada. Eso no cabe duda. Nuestra falta de sueño se intensifica, se aumentan nuestros niveles de ansiedad. Entonces, hay que, como mínimo, empezar a hacer unas pequeñas modificaciones, ¿vale? Unas pequeñas modificaciones en nuestros ámbitos y en nuestros ámbitos. ¿Para qué? Para focalizarnos en nuestra higiene del sueño, ¿vale? En aumentar nuestra higiene nocturna del sueño y, sobre todo, trabajar y manejar, aprender a manejar ese trastorno de nuestro estado de ánimo, que eso lo venimos trabajando y lo venimos diciendo de manera constante. Entonces, por ejemplo, sería interesante aprender técnicas de resolución de problemas, técnicas de asertividad, de escucha activa, de enfoque, de observación, de aprender a desvincularnos de nuestro propio pensamiento, de la información que nos manda aquí nuestro compañero, el terrorista, el integrista islámico, ¿vale? Eso sería súper interesante, aprender técnicas de resolución de problemas, dedicar una horita al día, ¿vale?, a dar solución a aquello que nos produce esa alteración interna, ¿vale? Programar nuestra resolución de preocupaciones. Un amigo mío hace un tiempo me dijo una cosa y me decía, Quillo, por la mañana a primera hora hay que comerse los sapos. Y yo decía, ¿cómo? Espérate, que esto, me decía, a primera hora de la mañana es el momento ideal para quitarnos del medio las cosas que sabemos que nos van a condicionar y nos van a generar conflicto durante el día. Claro. Entonces, vamos a enfocarnos en eso. Vamos a decidir un ratito al día para poner orden. Claro. Otra, vamos a introducir técnicas de respiración profunda, de relajación, de meditación, de enfoque. El mindfulness, maravilloso, nos puede ayudar muchísimo. Sí. Vamos a seguir las mismas rutinas a la hora de acostarnos y de levantarnos. Eso es fundamental. Vamos a tener unos hábitos, ¿para qué? Para que nuestro cerebro se acostumbre a esas pautas. Vamos a evitar comidas copiosas por la noche y, sobre todo, ejercicio físico muy activo. Vamos a intentar desconectar a las 7, a las 8, a las 9. ¿Para qué? Para que pasado un par de horitas ya nuestro cuerpo entre en un estado de relajación. Bien. Vamos a desconectar los aparatos electrónicos 2 horitas antes de acostarnos. Ojo, yo ahí no lo hago. Mea culpa. Yo ahí me identifico con que soy un consumidor de aparatos electrónicos y de luces en la nocturnidad. Pero bueno, mi descanso es bueno. Yo reconozco que mi descanso es bueno, porque luego llevo a la práctica otras muchas de los tips y de las recomendaciones. Otro, procurar que el sueño nos encuentre con la mente relajada. Vamos a leer algún libro, vamos a escuchar algún audio, vamos a reducir y vamos a intentar de separarnos de ese abismo de las preocupaciones. Y ya para terminar, Rocío, tenemos que señalar que esto sencillo no es, por supuesto, sencillo no es. Para que baje el volumen de nuestro manicomio, de nuestros locos internos, es no tomároslo mal, sino es una manera jocosa de definirlo para que lo veamos como algo divertido, ¿no? Tenemos que prestarle tiempo y tenemos que ponerle atención y, sobre todo, mucha intención. Y como he dicho alguna que otra vez, el secreto siempre está en las ganas. Bien, eso sí que es importante. Hay que echarle ganas a todo, a la vida hay que echarle ganas. Marco, un millón de gracias. Te vemos la semana que viene. Muchísimas gracias a vosotros. Nos vemos la semana que viene. Un beso grande. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir a hacer un descanso, un pequeño descanso, y a la vuelta no se vayan. Tenemos más entrevistas, tenemos cantante, tenemos a nuestro Pericache. Todo será la vuelta de publicidad.